Hoy les traigo para mí la mejor afeitadora que pueden comprar en la tienda de AliExpress y estoy hablando de la Meisho M7. Y hablar de Meisho es hablar de calidad, mi gente. Así que vamos a estar realizando el unboxing y primeras impresiones de esta afeitadora. Y si les interesa, quédense conmigo y vamos allá. Bien, mi gente, primero yo quiero mencionar algo importante. Es primera vez que yo analizo una afeitadora de la marca Meisho y es porque ellos no habían sacado una afeitadora al día de hoy. Es primera vez que tienen una afeitadora y es el modelo M7. Casualmente la marca JRL también lanza su afeitadora y les revelo algo. Es el mismo equipo a nivel de especificaciones, solo cambia el diseño. Y sabemos que hablar de JRL también es hablar de calidad y una de las compañías en Estados Unidos que tienen uno de los mejores productos. Y en China para mí Meisho está en el top 3 de las mejores compañías a nivel de fabricación y rendimiento de lo que son equipos de barbería. Así que vale la pena comprar un equipo Meisho. Y claro que no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar un equipo como este. Así que vamos a estar conociendo las características de esta Meisho M7. Hablando de lo que son las características de este equipo, lo principal e innovador es el funcionamiento de su cuchilla. Este equipo, el funcionamiento de su cuchilla trabaja a través de imanes. Eso es algo que nunca habíamos visto en ningún tipo de equipo y menos en una afeitadora. Posteriormente vamos a estar hablando de eso. También tenemos un motor rotativo que trabaja hasta las 8000 revoluciones por minuto. Tenemos que su cuerpo es un cuerpo en metal. Tenemos una batería de 1400 miliamperios que se carga en 2 horas y nos da 3 horas de uso continuo. Aquí nos menciona también que tenemos un motor silencioso, normal en los equipos Meisho, siempre equipos bastante silenciosos. Tenemos un motor que tiene una potencia de 6.5 watts. Para mí, para una afeitadora es más que suficiente. También tenemos en esta afeitadora un LED indicador. Así que esas serían las características de esta afeitadora. Bien, vamos a empezar este unboxing conociendo qué accesorios tenemos dentro de su caja. Una caja, por cierto, completamente en cartón, pero un buen cartón, buena calidad siempre por parte de Meisho. Tenemos aquí siempre estos papelitos que nos envía la marca que no sabemos qué dice porque está en perfecto chino. De repente en algún video lo traduzca para saber qué nos menciona aquí la marca. Me imagino que aquí dice Meisho y aquí habla del modelo. Acá sí yo no sé qué dice, si nos da un tutorial, algo, desconozco completamente. Si alguien habla chino, déjenlo ahí en los comentarios para ver. Tenemos aquí el cargador, que por cierto nos trae normalmente el conector estándar de la marca. No sé por qué Meisho ya no se actualiza a USB-C. Es lo único que le pediría a la marca porque en lo demás creo que son excelentes. Tenemos también aquí el cepillito para la limpieza y no tenemos más accesorios. Aquí debería de venir lo que es el aceite, pero normalmente por tema de aduana no envían el aceite. Y tenemos el equipo aquí que nos viene en esta cubierta color blanca. Colocamos la caja a un costado y tenemos las primeras impresiones. Quitamos este pequeño tape de protección para el encendido. Y me gusta bastante el color. Yo elegí el color mate. Este equipo también viene en un color brillante. Lo voy a estar dejando por aquí. A mí me gusta más el color mate. Viene en mate o viene como en un color como este. Un silver, pero bastante brillante. Se siente bastante bien, buen peso. Si no me equivoco son 214 gramos. Igual ahorita vamos a estar haciendo la prueba del peso. Aquí nos trae el logotipo. Nos dice Meisho Finisher. Aquí tenemos el botón para expulsar lo que es el cabezal, foil. Tenemos aquí el botón de encendido. Me gusta que lo tenga en esta parte y no en un costado, porque siempre cuando lo estamos utilizando normalmente el agarre es este, y encender y agarrar es mucho más fácil que encender acá y agarrar acá. ¿Me comprenden? Los que han tenido otro tipo de afeitadora. En la parte inferior tenemos el conector. Como les dije, no tenemos otro tipo de entrada para cargar, solamente la estándar de la marca. Si no tenemos ese cargador, no podemos cargar lamentablemente. Preferiblemente Meisho, por favor, si ven este video, actualicen ya al USB-C.
Aquí nos dice los 6.5 watts de la potencia del motor, tenemos el número de lote y tenemos el modelo M7. La tapa es material plástica, no es metal. Aquí tenemos un pequeño imán porque la tapa se adhiere a través de imanes. Eso es excelente. Recuerden que este equipo, la cuchilla, la tecnología es a través de imanes. Aquí tenemos también en la parte inferior el LED indicador. Me imagino que es el momento de... Vamos a ver si la encendemos, si enciende el color, la luz LED. Ahí tenemos la luz LED que enciende al momento de utilizarla y también cuando la vamos a estar cargando. Encenderá, me imagino que en color rojo. Vamos a estar dejando aquí unos videitos cómo se ve el equipo cargando. Aquí tenemos un gancho para colgarla en la parte inferior también. Y esta es una afeitadora de un solo foil, un foil bastante grande en comparación a la de doble hoja y a las pequeñitas como la One de Starcraft o el modelo Mecho, el modelo Max. Bien, yo después que he utilizado las afeitadoras de una sola hoja me han gustado bastante, hasta más que la de doble hoja. No sé si alguno más opina igual que yo, los que han tenido la oportunidad de utilizar estas afeitadoras de una sola hoja, déjenlo en los comentarios. Pero a mí, al día de hoy, prefiero las de una sola hoja, en este caso este modelo Mecho, porque es una afeitadora un poco más compacta y afeitan excelente, no solamente para los espacios pequeños, sino también prácticamente para afeitar toda la cabeza o el rostro o un mid fade, un high fade. No tienen ningún tipo de problema. Y si tienen una excelente cuchilla, es un equipo que es un equipo que necesariamente no tenemos que pasar muchas veces. Bien, voy a estar quitando el cabezal y lo primero que puedo notar es que al momento de sacar el cabezal sale disparado. ¿Y por qué sale disparado? Porque está prácticamente anclado, pero también está como siendo expulsado por los imanes. No sé si no notan, pero estoy tratando de cerrarla y lo que hace es que me mueve la tapa porque está trabajando a través de los imanes. Tenemos aquí en el cabezal dos imanes y en la parte inferior de esta chapa de metal también tenemos los otros dos imanes que trabajan de una manera que eso en temas de imanes creo que se dice que se repelan, o sea que se rechazan ambos imanes. Y lo único que yo noto de esta cuchilla que no me gusta del todo es que no tenemos la opción como de sacar, o sea, de hacer el cambio solamente de la cuchilla, sino que si esta ya se pierde el filo, tenemos prácticamente que realizar el cambio de toda la herramienta completa, del cabezal, de las cuchillas, pues cabezal y las cuchillas, mejor dicho. En otro modelo podemos cambiar las cuchillas y quedarnos con el foil, o solamente cambiar el foil y seguir con las cuchillas. Por aquí hay que cambiar prácticamente todo porque todo el mecanismo está junto, no está por separados como otras marcas. Aquí podemos ver el pivote o la punta de lo que es el motor rotativo de 8000 revoluciones por minuto. Vamos a estar ahora encendiendo el equipo para que lo escuchen. No sé si se percibe, pero el equipo es bastante silencioso, se siente también de buena potencia, buenas vibraciones. Hace que las vibraciones no se sientan tan fuertes porque por el tipo de material que está construido, que es metal. Se siente un equipo bastante compacto, bastante cómodo. No siento la misma impresión o que se me vaya a caer como cuando yo utilizaba las de Babyliss, que son un poco más gordas, y normalmente como esta es mate, reduce lo que es la impresión de que se me vaya a caer, o sea, no se desliza tan fácil. De igual manera, en una afeitadora yo siempre recomiendo colocarle, instalarle un grip de esos antideslizantes. Eso sería también una buena opción. Vamos a estar haciendo la prueba de peso. Bien, en la prueba del peso aquí tenemos ya lista la balanza y la colocamos y tenemos los 219 gramos. Yo mencioné antes, creo que 218 prácticamente lo que menciona el fabricante. Un equipo bastante liviano, sin la tapa serían 200 gramos y 19. Tenemos los 219 gramos en lo que es esta afeitadora.
Ahora vamos a estar realizando la prueba de RPM. Vamos a utilizar para eso la aplicación de Jiri, que normalmente hace las lecturas de RPM a través de los micrófonos del dispositivo. Así que encendemos el equipo para ver si tenemos las 8000 revoluciones por minuto. Y prácticamente así las tenemos, 8155 revoluciones por minuto. Así que el fabricante no nos miente en las revoluciones por minuto de esta afeitadora. Y mis conclusiones son las siguientes, banda. Meicho M7. Vuelvo y lo repito, Meicho sinónimo de calidad. Y adivinen, Meicho no me está pagando absolutamente nada. Yo compré este equipo con mi dinero. Para los que digan, no, que estás diciendo que Meicho es lo mejor. Siendo sincero, Meicho es una de las mejores marcas que vende en AliExpress. Los que quieran opinar otra cosa, que lo opinen. Es más, yo no sé por qué los barberos hoy en día mínimo no tienen un equipo Meicho en su estación. Los equipos Meicho son excelentes, no me cansaré de decirlo. Ojalá que Meicho vea este video y me mande sus equipos y lo podamos seguir analizando en este canal. Pero siéndole sincero, Meicho es sinónimo de calidad, banda. Así que yo recomiendo este equipo con los ojos cerrados y cualquier otro equipo de la marca Meicho. Pero hablando de los puntos positivos de este equipo, estamos hablando materiales de construcción excelente, rendimiento garantizado. Me gusta la tecnología que incorporaron en su sistema de cuchilla de imanes. No sé si eso cambiará el tipo de funcionamiento, pero ya con innovar eso es un punto a favor a la marca. Para mí es positivo que tenga una sola hoja. A mí me gusta trabajar con una sola hoja desde que empecé a hacerlo. Para otros no, eso será una desventaja. Eso es preferencia de cada quien. A mí me gusta trabajar con una hoja porque puedo trabajar el área de los bigotes, el cuello, cualquier tipo de corte de cabello, un taper, un low fade, un mid fade, coco pelado, lo que sea, porque es más práctico siempre y cuando el foil sea bastante grande. Lo que para mí es negativo, el conector. Este es un conector ya del fabricante. Deberían de instalar el estándar que es USB-C para que uno en su estación no tenga tantos cargadores, tantos cables. Por favor, Meicho, ya USB-C, es el momento de hacer ese cambio. Y lo otro para mí es negativo, más nada. Es más, otro punto positivo, el precio de 40 a 50 dólares. Ahorita AliExpress está en descuento, se encuentran en unas promociones, se puede encontrar, lo vi como en 36, 37 dólares. Voy a estar dejando los links de compra para que vayan y adquieran este producto en este periodo de ofertas que es hasta el 26 de agosto. Así que mi gente, yo no tengo más que hablar de esta herramienta. Si quieren una excelente afeitadora en su arsenal, M7 de la marca Meicho. Así que mi gente, me despido de ustedes una vez más. Ya saben, like al video, suscríbanse y hasta luego.